Lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Dios quiere que nosotros aprendamos a valorarnos. Quiere que levantar nuestra vida. Quiere levantar nuestra autoestima. Quiere que le demos valor a lo que Él le da valor. Es por eso que debemos estudiar la Escritura. Porque cuando una persona escucha la predicación y no lee la Escritura, viene el malo y le roba todo lo que escuchó. Porque no lee. Pero si la persona ha leído y Dios, el Dios Espíritu Santo ya se ha revelado a esa vida, todo lo que se predica viene y añade revelación a lo que ustedes ya saben. Por eso es que debemos estudiar la Escritura, para saber que fuimos creados a imagen y semejanza suya, precisamente para ser igual a Dios, para que lo manifestemos en forma humana y vivamos una vida con dignidad y gozo. ¿Qué es valorarse? En la vida una persona puede llegar lejos no por quién es, ni por sus cualidades, sino porque se valora a sí misma. Al fin y al cabo, como te veas vos, vas a determinar hasta dónde llegas y vas a poder descubrir la utilidad de tu propia vida. Porque cuando nosotros ignoramos lo que valemos, perdemos nuestro rumbo y a veces nuestro destino. También para poder amar a otra persona tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Lo que vos tengas es lo que vas a dar a otro. Si no tienes nada, pues no vas a dar nada tampoco. Así que si alguien no es capaz de quererse a sí mismo, tampoco puede amar a los demás. ¿Y qué significa quererse a sí mismo? Quererse a uno mismo significa darse la oportunidad de descubrir ese gran potencial y esa grandeza que Dios ha puesto dentro de nosotros. También significa ser honestos, respetarnos y aceptarnos para ser lo que somos. Porque si no sabes valorarte, cualquiera te puede utilizar. Si vos no aprendes a valorarte, si vos no aprendes muchas cosas, otro va a usar tu propia vida para su beneficio. Y Dios no ha hecho a nadie inferior. Si te fijas, vas a ver que todo lo que Él hace, lo hace de primera clase. Por eso es que no hay cristianos de segunda, porque Él no nos creó a nosotros en forma exclusiva. Cada uno es exclusiva. Mire su vecino, a ver si se parece en algo a usted siquiera. Mírelo a su vecino. Y ahí podrá darse cuenta que solamente hay algunos rasgos familiares por la genética, pero todos somos diferentes. Aún los que se parecen a nosotros no se comportan como nosotros, no sienten como nosotros, porque cada uno es diferente. Y hay algo importante que nosotros debemos entender, que antes de que ya naciéramos, ya existíamos en la mente de Dios. Y Él sabía que el mundo mismo, el mismo mundo necesitaba de nuestro aporte. Por eso todo Él lo planeó con propósito, de tal modo que nadie pueda decir en la tierra, yo no sirvo para nada. Dios jamás creó a alguien que fuera incapaz de pensar o de actuar normalmente. Dios no creó a nadie para que viva en vergüenza, para que viva en desgracia. Es por eso que la palabra de Dios tiene tanto poder, porque es como una semilla que tiene la habilidad de producir vida.
Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 17. Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 17. Aconteció un día, dice, un día cualquiera, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ese día fue cuando los amigos de un enfermo lo trajeron a Jesús en una hamaca y lo pusieron delante de él. Dice la Escritura que el poder de Dios estaba con Jesús para sanar. Muchos piensan que el poder de Dios es solamente para salvación o que es para otras cosas más importantes, lo que nosotros juzgamos importante. Por eso la gente dice, ¿para qué molestar a Dios con esto? Con mis problemas, si yo puedo hacerlo solo. Pero Dios quiere estar en cada paso de nuestras vidas, aún en las cosas pequeñas. Por eso cuenta la misma Escritura que un día Jesús llegó a la casa de Pedro y se encontró con su suegra de Pedro enferma. ¿Pedro era casado? Sí, era casado. ¿Tenía suegra? Tenía suegra. Entonces se encontró con la suegra de Pedro enferma y era una fiebre y él entró y la sanó. Cualquiera podría decir, bueno, eso es solo fiebre, no es para tanto. Pero Jesús demostró de esa manera que era importante y que a Dios le importa cada situación de nuestras vidas. Además, nosotros primero nos ensayamos con la fiebre, ¿no es cierto? Cuando empezamos a orar y comenzamos a creer, lo primero que reprendemos es la fiebre. Y se va, se va. Se va. Si a Dios le importa cuando una persona tiene fiebre, ¿cómo no le va a importar cuando tienes algo más complicado? Y para Dios es igual sanar una fiebre que sanar un cáncer, que sanar una cirrosis o cualquier otra enfermedad, porque es el mismo poder que toca a las personas para que entreguen también sus vidas a Jesús. Es el mismo poder para recibir sanidad de cualquier enfermedad. Como en este caso, Jesús estaba enseñando la palabra y los amigos estaban fatigadísimos porque no podían llegar hasta él, no podían acercarse. Ellos sabían que si ponían a su enfermo cerca de Jesús, Jesús lo iba a sanar. Se iba a solucionar el problema. Y se solucionó, lo sanó al hombre. Y todos quedaron maravillados. Dios opera de diferentes maneras, pero por lo general la manifestación del poder de Dios para sanar se da después de enseñar la palabra. Después de hablar de su poder sanador, es más fácil que una persona pueda creer en el poder sanador de Dios. Porque estás escuchando que lo ha hecho con otro. Estás mirando que lo ha hecho con otro. Y entonces te vas a animar y vas a entender que el poder sanador no es tuyo, es de Dios. Pero cuando uno no tiene conocimiento de que Dios quiere sanarlo de cualquier enfermedad, entonces uno se achicopala, como decimos, se achica. Porque no sabe que el poder para sanar no es nuestro, sino de Él. Y cuando Él quiere sanar a una persona, va a usar a cualquiera para que ore por esa persona. De la misma manera que Dios puede perdonar cualquier pecado, desde la mentira hasta el asesinato, Él puede también sanar cualquier enfermedad, desde la fiebre hasta el cáncer, inclusive hasta el SIDA. Para Dios es igual. No le importa cuán grande sea nuestro pecado,
ni cuán grande sea la enfermedad si le creemos. Él se va a convertir en nuestro Salvador, Él se va a convertir en nuestro perdonador, Él se va a convertir en nuestro sanador y Él mismo nos sanará. El mismo poder de sanar está sobre el creyente. Él nos dio poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones, pero sí también nos dio poder para sanar. El creyente está preparado, ungido para eso. Es solamente animarse a ejercer la autoridad que Dios nos ha dado y Él quiere que aprendamos a usar ese poder tanto para nosotros como para los demás. Cuando Jesús mandaba a sus discípulos a los pueblos, los mandaba con autoridad. Y no les decía, oren solamente por los que están con fiebre. Él les decía, sanen a los enfermos. Sanen a los enfermos. Porque el deseo de Dios es sanar, el deseo de Dios es libertar, el deseo de Dios es bendecir. Él no ha hecho a nadie para que sea un fracaso, para que viva en miseria. Si fuera así, Dios no sería justo. Pues ya unos estarían destinados a fracasar aún antes de nacer. Por eso el Señor quiere que entendamos que somos especiales y la diferencia está en la fe. La diferencia está en la fe. Si le creemos, vamos a cooperar con Él. Si no le creemos, vamos a poner en duda su palabra. No olvidemos que el poder está en Él. Por eso es que la persona que nace de nuevo tiene que leer la Escritura. Por si tiene la autoestima baja, esa autoestima tiene que crecer. Esa persona que viene acomplejada a la fe porque siempre ha sufrido bullying en su propia casa, necesita crecer, necesita una autoestima mayor, necesita sentirse valorada, necesita que el temor sea erradicado de su vida, la derrota sea erradicada, porque nosotros tenemos que aprender que en Cristo somos valorados de manera diferente y que podemos influir positivamente a nuestro alrededor. Por eso Él quiere y insiste y enseña cada vez que leamos la Escritura, para que podamos levantarnos en el poder de su fuerza, para que podamos salir de la miseria humana y colocarnos a las alturas o en las alturas donde es nuestro verdadero valor. Porque la Escritura dice que ya nosotros estamos sentados en Cristo en los lugares celestiales. Ningún ser humano fue creado para ser inferior, ninguno. Dios jamás planeó que alguien viviera en soledad, que viviera derrotado, que viviera enfermo, condenado, abatido, porque Dios mismo nos creó a su imagen y a su semejanza para vivir una vida decente, caminando diariamente con Él, planificando con Él mismo nuestro futuro, porque debemos entender que tenemos poder dentro de nosotros. Para entender que tenemos poder dentro de nosotros, también tenemos que entender el valor que tenemos en Cristo. La palabra de Dios es como una semilla que entra en nosotros y da fruto. Por eso el Señor decía que el nuevo nacimiento la gente no lo ve. Recibe la palabra, la persona nace de nuevo, pero no lo ves. Pasan los días y recién comienzas a ver pequeños frutos de una persona que nació de nuevo. El valor que nosotros tenemos en Cristo no depende de tener padres especiales. No depende de tener bienes. No depende de la raza, ni del color, ni de la inteligencia, ni de la educación. No es medido por esas cosas, no es medido por la raza, por los bienes, el color de la piel, ni tampoco si somos inteligentes o no. Lo que vale delante de Dios es la sangre de Cristo en nosotros.
David el salmista, el rey cantor de Israel, cuando descubrió estas verdades, quedó impactado, quedó maravillado por la forma, por la estima y el valor con que Dios creó al ser humano. Y escribió algo especial en el Salmo 8. Vaya al Salmo 8, capítulo 8, verso 5 adelante. Otra traducción dice: hiciste al hombre poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria, lo coronaste de honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué es lo que puso el Señor debajo de los pies del hombre? Todo. La frase un poco menor que los ángeles se refiere a la posición especial de la humanidad en la creación de Dios, donde se nos ha dado un dominio sobre el resto de la creación y hemos sido coronados de gloria, de honra, a pesar de ser temporalmente inferiores a los ángeles en ciertos aspectos. Y esto se aplica al mismo Jesucristo en la encarnación. La encarnación y la cruz, donde se hizo Él humano, poco menor que los ángeles, donde sufrió la muerte, algo que los ángeles no experimentan. Hebreos capítulo 2, versos 6 al 7. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, está hablando del Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Está hablando de la encarnación y está hablando de la cruz, donde Jesús se hizo humano, sufrió la muerte, como dije, algo que los ángeles ni ninguno de nosotros experimentaría. Había también una posición humana en la creación, porque la Biblia a través del Salmo 8 y el libro de Hebreos explica que Dios creó a los seres humanos a su imagen, a su semejanza, dándole un estatus especial en la creación. Pero ¿cómo lo vas a entender? ¿Cómo lo vas a aplicar? ¿Cómo va a crecer tu autoestima? Si vienes tan agobiado y no lees la Escritura y te alimentas solamente un domingo con un poquito, ¿cómo lo vas a entender? No puedes entenderlo, por lo tanto no puedes vivir a plenitud lo que Dios desea para tu vida. A pesar de ser un poco menor que los ángeles, los seres humanos hemos sido coronados de gloria y de honra. Y se nos ha dado dominio sobre la creación. Lo que demuestra su dignidad, lo que demuestra nuestro valor delante de Dios. Esta inferioridad no se refiere a una inferioridad física, sino a una condición diferente, porque en los humanos tenemos una naturaleza espiritual que nos distingue completamente de los ángeles. Y en el caso de Jesucristo, la encarnación fue algo súper especial. Cuando Jesús se hizo humano, se convirtió en un poco menor que los ángeles, permitiendo que se hiciera hombre, que naciera igual que cualquier ser humano y que sufriera la muerte para redimir a la humanidad. La humildad de Jesús al tomar esa forma humana, al experimentar la muerte, era algo que los ángeles no pueden hacer y demuestra su poder redentor que excede a cualquier ángel. A pesar de esa disminución temporal, Jesús fue resucitado a una posición gloriosa superior a los ángeles como hijos de Dios. Y nosotros mismos somos superiores a los ángeles. ¿Sabe por qué? Porque los
anhelan predicar la palabra, pero no pueden. Ese trabajo se los dio al hombre. Y el hombre que no entiende, menosprecia ese trabajo. No quiere hablarle a sus amistades, no quiere hablarle a sus compañeros de trabajo, ni testimonio siquiera le da, porque no entiende ese valor. Los ángeles querían, anhelaban ese trabajo, pero ellos no fueron llamados a predicar el evangelio. Ellos están cerca del trono de Dios, contemplan al Rey de Reyes con toda su majestad. Isaías 37, 16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras, ¿dónde mora? Entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Los ángeles son testigos directos de la santidad de Dios. Ellos repiten constantemente, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 66:3. Cuando Isaías vio al Señor sentado en su trono y sus faldas llenaban, dice los atrios, cayó como muerto. ¡Ay, Señor!, comenzó a gritar. Ahora me voy a morir porque mis ojos han visto al Dios Todopoderoso. Vaya a Isaías. Y uno a otro daba voces diciendo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué pasó con Juan en Apocalipsis cuando escuchó la voz? Cayó como muerto, dice. Si Dios entrara aquí, ¿cuántos muertos habrían? Todo es cuestión de creer, hermanos. Lo que vos creas, eso vas a hacer. Lo que vos creas, eso vas a hacer. Lo que vos creas, eso vas a hacer. Si vos crees que Dios te mandó a predicar el evangelio, vos lo vas a predicar. Si vos crees que Dios te mandó a sanar a los enfermos, vas a orar por los enfermos aunque no se sanen. Vas a orar hasta que se sane. Porque estás creyendo lo que Dios te está diciendo en su palabra. Por eso es que los ángeles son testigos directos de los atributos de Dios, porque contemplan constantemente en el trono de su divinidad. Pero cuando la historia bíblica que los ángeles no fueron elegidos, se rebelaron contra Dios para realizar una revuelta en contra de su santidad. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué espera más terrible y más horrenda? Esperar el juicio. ¿Qué espera más terrible? Ellos saben el significado de la palabra justicia. Ellos saben el significado de la ira de Dios. Ellos saben el significado de la santidad, del poder, de la verdad. ¿Por qué? Porque lo contemplan en gloria cerca del trono. Pero hasta ese momento faltaba el significado de una palabra. Y lo que faltaba es el significado de la palabra gracia. Gracia. Los ángeles no sabían lo que era la gracia, porque a los rebeldes Dios los echó. Dios los separó. Los echó con justicia, pero a los escogidos Dios les dio gracia. Por eso cuando Dios creó al hombre, vino el pecado, se degenera la raza humana. Los ángeles fueron testigos también que Dios vistió al hombre con una piel. Fueron testigos y escucharon que Dios dijo que vendría uno
que pelearía con la descendencia de la mujer. Génesis 3:15, vendría uno que salvaría a la humanidad de sus pecados. Los ángeles no entienden lo que hay en el hombre, que Dios mismo venga a sacarnos del pozo, que venga tras los corruptos, tras los depravados, para que los que se creen gran cosa, hay gracia de Dios. Por eso cuando Pablo le dijo a los romanos, en Romanos 9:23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Qué interesante. Dios tenía un cordero para el sacrificio. Lo demostró cuando Abraham llevó a su Isaac al sacrificio. Isaac no sabía que él mismo sería el sacrificio, pero Abraham sí lo sabía. Y cuando el muchacho le preguntó, Padre, estamos llevando todo, pero no tenemos el cordero para el sacrificio, Abraham le dijo, Dios se proveerá cordero para el sacrificio. Y se proveyó. Y ese es el cordero que nosotros disfrutamos, porque abusamos a veces de la gracia, porque no la entendemos. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Jesús fue muerto por nuestros pecados antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Estaba tan desfigurado que ya su rostro no se lo podía reconocer. La Escritura dice acerca de Jesús de manera profética en Cantares 5:10. Léalo. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Sin embargo, cuando Jesús estaba siendo azotado, ya no tenía parecer. No se podía ni reconocer su rostro. Pero mire lo que dice Cantares del amado. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Pero él fue molido por completo, totalmente desfigurado. Fue deformada su figura y toda esa deformación fue por causa del pecado. El pecado nos deforma. El pecado nos afea. Mira un pecador y lo va a ver, sí lo va a ver simpático, lo va a ver como es feo. Porque el pecado nos deforma, nos desfigura. ¿Y cuál es el motivo de que el pecado deforme al ser humano? Está en Isaías 53:2. No hay parecer en él. Está hablando de Jesús. Ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Jesús es el ejemplo vivo de que el pecado desfigura en el hombre la imagen de Dios. El santo que no debía sufrir cargó con nuestros pecados en la cruz. Y la única manera para que el hombre desee mirar nuevamente la hermosura de Jesús es después de que él haya sido desfigurado por lo infame que es el pecado. Cuando usted ve el pecador, a usted no le agrada, pero usted no puede ver su pecado en usted. Pero otro lo ve y ve cómo usted se afea, cómo usted ya no puede hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay una feura en usted. Por eso dice la Escritura, Pablo lo escribió en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
¿Qué significa esto? Que Dios trató a su Hijo como debió tratarnos a cada uno de nosotros. Si Jesús no venía, no hubieran salvos. Si Jesús no hubiera sufrido en su propia carne el pecado nuestro, no hubiera salvación ni perdón de pecado. Jesús sufrió en su cuerpo porque Dios trató en Jesús el pecado nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Que mi pecado fue sobre Jesús, tu pecado fue sobre Jesús, tu pecado fue sobre Jesús. ¿Lo entiende? Y dice Gálatas 1:13, maldito todo el que es colgado en un madero. En esa cruz deberíamos haber estado nosotros los pecadores, pero un inocente, el Hijo de Dios, estaba ahí siendo tratado como un maldito por Dios. Por eso cuando Jesús en Getsemaní le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque no había otra forma de redimir el pecado. Uno tenía que pagar. Y ese uno fue Jesucristo. Pagó el pecado de todos nosotros. Se hizo maldito como nosotros estábamos malditos por el pecado. Él se hizo maldito. Y a partir de ahí se derrama la gracia sobre el ser humano. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hay un lugar, dice, en la tierra que no esté la presencia de Dios. No hay. Porque Él lo llena todo. Todo lo llena. Pero sin embargo, cuando Él estuvo bajo juicio, se sintió solo. Solo se sintió. Los ángeles anhelaban mirar las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Jesús. Por eso dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Solamente el cristianismo tiene poder de transformar una vida cuando los pecados son perdonados. Por eso Pablo escribió a los romanos y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder de Dios es el que nos transforma, ese poder de Dios es que nos hace diferentes. Y ese poder de Dios es el que va a volver por los santos. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.